Hoy vamos a ver de la aplicación de las leyes de Newton el ejercicio resuelto número 8. Sistema de doble polea con dos cargas móviles. El sistema que se muestra en la figura está formado por dos cajas unidas entre sí por una cuerda que cuelga del techo con masa despreciable. La fricción entre la caja 1 y la superficie de la mesa es despreciable. Obtenga la aceleración de cada caja en términos de la masa m1, de la masa 2 y de la aceleración de la gravedad. Bien, tenemos este sistema donde tenemos una caja 1 unida mediante este cable al techo, de la cual cuelga m2 con una rolana. Entonces, lo primero que vamos a hacer es anotar los datos. Tenemos la masa 1, la masa 2, estos son los datos. Y la incógnita es cuál es la aceleración 1 y cuál es la aceleración 2. Entonces lo que vamos a hacer ahora es plantear un diagrama de cuerpo libre para cada caja para poder después aplicar las leyes de Newton. Entonces, tenemos la caja 1, sobre ella actúa su peso. Como reacciona a su peso, la superficie de la mesa le hace una fuerza igual pero perpendicular a ella. Además actúa la tensión de la cuerda que hace que la caja se acelere en este sentido hacia la derecha, y vamos a poner el eje XY como se indica en la figura, de modo que el eje X apunte en la dirección del movimiento. Ahora lo que vamos a hacer en el diagrama de cuerpo libre para la caja 2, y tenemos la caja 2, sobre ella actúa el peso W2, y fíjense que acá tenemos a la tensión actuando, que es esta misma tensión de acá, porque es la misma cuerda, fíjense que está unida y la cuerda no se estira ni se deforma. Y tenemos la tensión acá, o sea, ahí tenemos a la tensión dos veces, apuntando hacia arriba. Vamos a poner al eje Y apuntando hacia arriba, y ya tenemos hechos los diagramas de cuerpo libre de los dos cuerpos. Lo que vamos a hacer ahora es hacer sumatoria de fuerza en el eje X para la caja 1, y vamos a usar la segunda ley de Newton porque el sistema está acelerado. Entonces tenemos que la sumatoria de fuerza en el eje X es igual a la masa 1 por la aceleración en el eje X. Lo que vamos a hacer es venir al diagrama de cuerpo libre y vemos que en el eje X tenemos la tensión solamente, entonces nos queda que la tensión es igual a la masa 1 por la aceleración. Ahora vamos a venir al diagrama de cuerpo libre de la caja 2 y vamos a plantear sumatoria de fuerza en el eje Y. Vamos a usar la segunda ley de Newton porque el sistema está acelerado, esta caja también se acelera, y nos va a quedar que la sumatoria de fuerza en Y es igual a la masa 2 por la aceleración en el eje Y. Venimos al eje Y y tenemos a la tensión positiva más la tensión positiva menos el peso 2 negativo igual a la masa 2 por la aceleración en el eje Y. Esto igual a 2 veces la tensión menos el peso 2 igual a la masa 2 por la aceleración en el eje Y. Tenemos que la tensión es la masa 1 por la aceleración en el eje X, y que 2 veces la tensión menos el peso 2 es igual a la masa 2 por la aceleración en el eje Y. Lo que vamos a hacer es reemplazar donde está la tensión, acá en esta ecuación, vamos a poner a la masa 1 por la aceleración en el eje X. Entonces nos queda 2 por la masa 1 por la aceleración en el eje X menos la masa 2 por la aceleración de la gravedad. Fíjense que al peso 2 lo expresamos en términos de sus componentes igual a la masa 2 por la aceleración en el eje Y. Bien, acá tenemos un problema. Tenemos la aceleración en el eje X y la aceleración en el eje Y. No conocemos ninguna de las dos, pero sí conocemos una relación. Fíjense que cuando la caja 1 se mueve a una distancia d, la caja 2 se mueve a una distancia d sobre 2. ¿Y por qué? Porque la polea acá se mueve a una distancia d y acá, como va y viene, es d sobre 2. Entonces, si vemos esta ecuación de cinemática que vimos en los videos de teoría cinemática allá cuando empezamos física, vemos que la distancia, que la posición menos la posición inicial, es proporcional a la aceleración. Entonces, como son directamente proporcionales, podemos escribir que la aceleración en el eje X
es 2 veces la aceleración en el eje Y. ¿Por qué? Porque la distancia que se mueve la caja en el eje X es 2 veces la distancia que se mueve la caja en el eje Y. Entonces, vamos a usar esta relación que es la clave del problema y vamos a poner donde está la aceleración en el eje X, acá en esta ecuación, vamos a poner 2 veces la aceleración en el eje Y. Entonces nos queda que 2 por la masa 1 por 2 por la aceleración en el eje Y menos la masa 2 por la aceleración de la gravedad es igual a la masa 2 por la aceleración en el eje Y. Lo que vamos a hacer ahora es pasar este término a este lado de la igualdad restando y este término que está restando lo vamos a pasar a este lado de la igualdad sumando y nos queda que 2 por la masa 1 por 2 por la aceleración en el eje Y menos la masa 2 por la aceleración en el eje Y es igual a la masa 2 por la aceleración de la gravedad. Ahora fíjense, vamos a sacar factor común la aceleración en el eje Y y nos queda 2 veces la masa 1 por 2 menos la masa 2 que están multiplicando, lo pasamos al otro lado de igualdad dividiendo y nos queda la masa 2 por la aceleración de la gravedad dividido 4 por la masa 1 menos la masa 2. Fíjense que acá multiplicamos 2 por 2 simplemente y lo pasamos dividiendo cuando sacamos el factor común. Y ya obtuvimos la ecuación de la aceleración en el eje Y. Para obtener la ecuación de la aceleración en el eje X usamos de vuelta esta relación. Tenemos que la aceleración en el eje Y es todo esto, entonces lo reemplazamos acá y nos queda que la aceleración en el eje X es igual a 2 por la aceleración en el eje Y, que es todo esto. Entonces nos queda 2 por la masa 2 por la aceleración de la gravedad dividido 4 veces la masa 1 menos la masa 2. Y ya tenemos la aceleración en el eje Y y la aceleración en el eje X. Y ahí queda resuelto el problema. Fíjense que para cualquier combinación de la masa 1 y de la masa 2 obtenemos las aceleraciones. Y eso fue todo. Si te sirvió el ejercicio, dale like y suscríbete para estar informado con los nuevos videos. A modo de aclaración, estos son los problemas más difíciles que hemos resuelto de dinámica, así que pueden ver la lista de reproducción y empezar por los más fáciles. La lista está ordenada en forma de dificultad creciente y les va a ayudar pedagógicamente a poder resolver problemas de gran envergadura.